ustedes tienen que desarrollar muchas cosas. Lo que sí no les dije, cuál era la cantidad de sustancia. Entonces, la cantidad de sustancia o la cantidad de agua podría ser cualquiera. Podría ser un mol, como podría ser otra cantidad distinta de un mol. Entonces yo acá el problema lo tengo desarrollado con una cantidad distinta de un mol, y específicamente 100 gramos de agua. Entonces llevar 100 gramos de agua desde hielo a menos 15 grados hasta agua a vapor a 120 grados. Ya le indiqué anteriormente que hay que ir demarcando pasos, porque aquí tenemos cambios de estado. Cuando hay un cambio de temperatura, ese es un cambio de estado, y cuando hay cambio de fase, cuando el sistema pasa de sólido a líquido, después de líquido a gas, y así sucesivamente. Bien, entonces le indiqué que este proceso había que desarrollarlo por etapas. Entonces, cuando se calcula el cambio de entropía, el calor, inclusive el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía, que es el mismo calor, se pueden ir sumando los valores para llegar entonces a establecer lo que tenemos arriba. Pero sí hay que separar los cambios. Entonces aquí el primer cambio es un cambio de estado, cambia la temperatura. El segundo es un cambio de fase, pasamos de sólido a líquido. El tercero es un cambio de estado, nuevamente, cambio de temperatura, un cambio de fase de líquido a gas y por último un cambio de temperatura. Entonces ahora, sin tener valores de cambio de entropía, sin tener valores de calor, si ustedes suman esas 5 ecuaciones, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la ecuación que está de arriba, ¿ya? Porque ahí inmediatamente se van descartando las situaciones intermedias, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, agua sólida a 0 grados, se elimina con eso, y así sucesivamente, hasta llegar agua sólida a 15 grados a agua gas a 120 grados. Ahora, este es el trabajo completo, pero supongamos en una prueba, yo le podría indicar, inclusive le estoy indicando más o menos cómo podría hacer la prueba, podría indicar aquí agua líquida a 25 grados. O sea, aquí, agua líquida a 25 grados. Y tienen que ver acá abajo de dónde parte. O sea, tendrían que eliminar esto ya y partir de agua líquida a 25 grados. Y llevarlo a agua líquida a 100 grados. Y después el resto. Y podría decirle, bueno, agua líquida a 25 grados hasta agua gas a 100 grados. Y ahí es donde tienen que ir manejando entonces la información de acuerdo a los datos o de acuerdo a la intención del problema. Hay una situación, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua líquida, a veces la queremos tener en forma de vapor. Bueno, simplemente hay que calentar. Pero cuando tenemos agua líquida no la vamos a tener a 0 grados ni a 100 grados. Probablemente la tengamos a 16 grados, 20 grados, y de ahí partir en adelante. Ahora, el proceso puede ser en forma directa de sólido a gas, como también puede ser en forma inversa de gas a sólido. Y eso es lo que hay que tener presente en todo esto. Por lo tanto, con este mismo problema que tienen acá ustedes, se pueden plantear etapas totalmente distintas, ¿ya? Y eso lo pueden hacer ustedes. Yo trato también en esta asignatura de que de alguna forma ustedes tengan la capacidad de crear, de poder analizar situaciones, no memorizar. Y es el otro problema que hay también. Hay muchos estudiantes que están acostumbrados a memorizar. Hay asignaturas que la memoria es útil, pero aquí no tanto, porque aquí hay que relacionar conceptos, hay que aplicar conceptos, hay que comprender los conceptos y fundamentalmente aplicarlo para poder desarrollar un problema. Y además de eso, tratar de inventarse otra cosa distinta. ¿Ya? Entonces, esto vamos a verlo. ¿Qué hay que calcular? Les dije el cambio de entropía, pero también les pedí que calcularan calor. No les pido aquí que calculen trabajo porque necesitan más información. Necesitan, por ejemplo, la densidad del agua sólida, necesitan la densidad del agua líquida, y ahí hay una situación ya un poco más compleja, poder calcular. Porque les señalé que para poder tener aquí trabajo,
necesitan trabajo igual menos P volumen 2, volumen 1, es decir, el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Y para poder calcular el volumen necesitan la densidad del sólido y necesitan la densidad del agua líquida. Bien, y eso, bueno, en algunas tablas de datos pueden encontrar esa información. Y si yo le planteara calcular trabajo, le voy a dar los valores de densidad. O sea, van a tener la información correspondiente para hacer el problema. Y eso es lo que tienen que leer bien en el problema. Porque en los problemas que yo les planteo, les doy la información. Ya, después en el otro, bueno, aquí ¿qué es lo que le indicaba? Hay cambio de temperatura. Por lo tanto, la formulita que hay que aplicar para poder calcular el cambio de entropía es esta. N, la cantidad de gas, o la cantidad de agua en este caso, el calor específico del agua, multiplicado por el logaritmo de T2 a T1. T2 en este caso siempre la temperatura final y T1 la temperatura inicial en cada cambio de estado. Sujeto a esto, ¿qué se necesita? Se necesitan los valores del CP, y eso se lo informé. Es el CP del agua sólida, el CP del agua líquida y el CP del agua vapor. Y en las etapas intermedias, que es acá, sólido, líquido, líquido, gas, es cambio de fase. No se puede usar esta fórmula. ¿Por qué no se puede usar esta fórmula? Porque la temperatura es constante. Entonces el cambio de entropía, ¿de qué va a depender? Recuerden que le he indicado, el delta S siempre va a ser igual a la integral de dQ partido por T. Como la temperatura es constante, inmediatamente se integra. Entonces le va a quedar que el delta S va a ser igual a Q partido por T. ¿Y cuál es el valor de Q? El delta H de fusión y el delta H de vaporización. Quedando entonces esa formulita. Para el cambio de fase a 0 grados, tendrían que el delta S de fusión va a ser igual al delta H de fusión dividido por la temperatura de fusión. Bien, información, ¿cuál es? Solamente esa. Ahí tienen el dato. Delta H fusión, la temperatura de fusión. Y aquí nuevamente recobra algo. ¿Por qué tienen que escribir aquí la temperatura en Kelvin? Porque no nos sirve la temperatura en grados Celsius. Porque si aquí sustituyen 0, esto se lo indico porque a veces lo hacen, si aquí sustituyen 0, el cambio de entropía es 0. ¿Ya? Y eso no puede ser porque el sistema pasa de sólido a líquido. Y de sólido a líquido hay un aumento de entropía que depende de esa relación. Es decir, también depende directamente de lo que es la temperatura de fusión. Y para la otra transformación usan una fórmula similar, porque es un cambio de fase, pero en vez del delta H de fusión, utilizan el delta H de vaporización con su correspondiente temperatura de ebullición. Bien, y esas son las formulitas que hay que aplicar para poder desarrollar todo este ejercicio. Y ahí tienen el valor de el delta H de vaporización. Le indiqué, a su vez, por qué el delta H de vaporización es mayor que el delta H de fusión. Esto se refiere directamente entre sólido y líquido, las dos son formas condensadas, pero de líquido a gas, solamente el líquido es una forma condensada. Y aquí en la forma gaseosa, las partículas están totalmente dispersas. Entonces aquí hay un efecto de aplicación de calor para vencer las fuerzas intermoleculares. Entonces preguntas así en un momento también les puedo plantear, ¿por qué ocurre esto? Entonces, del líquido a gas, ¿qué es lo que vamos a tener? Del líquido, las partículas están muy cercanas una respecto de otra, con cierta libertad, pero en la forma gaseosa están totalmente libres entre ellas. Entonces, ¿qué va a significar? Va a significar que para poder transformar el líquido a gas hay que aplicar una mayor cantidad de calor que lo que indica en el proceso de fusión. Bien, entonces,
Esta es la información que habría que aplicar para desarrollar el problema, y el desarrollo del problema se basa justo en usar esa formulita. Vamos viendo entonces. Tenemos aquí, para el primer cambio, habría que aplicar esa expresión. Aquí está el primer cambio. ¿Ya? Tenemos sólido, sólido, de menos 15 a 0. Entonces, si se fijan, siempre hay que estar trabajando en función de un cambio. Hay formas que son alternativas si hay dos cambios en forma inmediata, como lo expliqué anteriormente, calculando el cambio de entropía, si cambia la temperatura y cambia el volumen, pero se hace en forma también segmentada. Aquí igual, forma segmentada. Primero se ve el cambio de temperatura y después se ve el cambio de fase. Entonces, para calcular calor, esta fórmula es la que ustedes conocen para evaluar el cambio de entalpía. Y el cambio de entalpía entonces igual a Q sub P. Por eso aquí utilizan el C sub P. ¿Ya? Nunca aquí pensar en que hay que usar el C sub P. ¿El C sub P para qué serviría? Para calcular el delta U, el cambio de energía interna. Ahora, a su vez, si le indico, aquí pueden calcular el cambio de energía interna, sí, pero para eso necesitan conocer el valor de C sub B. Y aquí hay que tener cuidado porque el C sub B no va a ser el C sub P menos R. ¿Ya? Cuando dicen el C sub P, que es igual a R menos el C sub B, eso corresponde a, perdón, C sub P va a ser igual a R más C sub B, eso corresponde solamente a gases. ¿Bien? Pero aquí perfectamente bien se podría calcular el cambio de energía interna si se conoce el C sub B molar. Ahí no hay interpretativo, hay que tener el valor. Entonces, se sustituyen los valores. Entonces yo aquí, tal como le indiqué, este cálculo que les voy a mostrar, lo planteo en función de 100 gramos de agua. Luego hay que llevarlo entonces a mol. Y eso corresponde a 5.55 mol de agua. Tenemos el valor de C sub P, que previamente está informado, y la diferencia de temperatura. Y basta con eso. Y ahí tenemos el valor de Q. ¿Ya? También le he indicado, cuando hay un cambio, hay que señalar el signo, ya sea positivo o sea negativo. Si le indico ahora, partamos de agua sólida 0 grados a agua sólida a menos 15 grados, que vamos a tener acá, aquí tendríamos las temperaturas inversas, por lo tanto, el valor de Q o del H va a ser negativo. Y eso también siempre hay que tenerlo presente. ¿Qué le estoy preguntando? ¿Ya? Entonces hay que fijarse bien, hay que leer bien. También encontré en el desarrollo de la primera prueba que, no sé, en un momento dado han desarrollado probablemente un problema y se han mecanizado. No, aquí hay que analizar un poco las cosas, no llegar y usar los datos como crean conveniente. Y el cambio de entropía, ¿se aplica esto? Entonces aquí tenemos 5.55 mol, que es lo que está dado aquí. El valor de Cp sería esto otro. Y ahora aplicamos el logaritmo de la temperatura final respecto de la inicial. Tenemos entonces el desarrollo ahí y llegamos a ese resultado. Nuevamente, cambio de entropía, 23.1 Joule por Kelvin. Bien. Si lo han hecho respecto de un mol, tendría que indicar aquí cierto valor, ¿de acuerdo? Y tendría que escribir aquí Joule por Kelvin por mol. Si lo han hecho solamente en función de un mol. Si ustedes hacen esto, ya, nos olvidamos de n, pero si nos olvidamos de n, estamos pensando que es un mol. Entonces basta aquí con multiplicar el Cp y el cambio de temperatura y nos da entonces la cantidad de energía por, aquí tenemos entonces Joule por mol. La única unidad que se cancela es la temperatura, la unidad Kelvin. Ya, espero que se haya entendido eso. Enseguida, tenemos lo siguiente. Hay que llevar el agua sólida de 0 grados a agua líquida a 0 grados. Es lo que tenemos ahí. Entonces ahora, alternativamente, tenemos un cambio de fase. El calor está dado entonces por el delta H de fusión. Y aquí es muy simple.
porque solamente hay que multiplicar por n. ¿Ya? Entonces, si lo hacen con un mol, no hay que hacer absolutamente ningún cálculo, porque el valor de Q va a ser directamente el delta H de fusión molar. Bueno, hay que colocar una cantidad en mol por las dudas. Y ahí nos da entonces un 33.4. Tenemos la cantidad de agua y tenemos el delta H de fusión. Bien, cancelando unidades, nos quedaría entonces 33.4 kilojoule para que se produzca la fusión del agua. Ahora, una cantidad determinada de agua, que son los 100 gramos de agua. Si tenemos 200 gramos de agua, ¿cuál va a ser el valor de Q? Va a ser 66.8. Dupliqué la cantidad de agua, por lo tanto, la cantidad de calor también va a ser el doble. Vemos después el cambio de entropía, que también es relativamente fácil. ¿Qué tenemos aquí? N por delta H fusión, N por delta H fusión, que usamos para calcular calor, N por delta H fusión. Por lo tanto, esto que está aquí es el calor, que sería este valor, ¿ya? Y lo dividimos por la temperatura de fusión, 273 Kelvin. ¿Ya? Ahí se los planteo en forma rápida porque ya tenemos un resultado que es esto, y simplemente lo dividimos por 273 Kelvin. Y ahí tenemos entonces el resultado. Necesito que en todos los problemas que yo les planteé, tiene que hacer un desarrollo. Tengo la fórmula, sustituyo los datos y llego al resultado. Y en algunas situaciones le pediré si hay que fundamentar o no ese resultado. Entonces un fundamento, por ejemplo, recién ya lo vimos, que aquí tengo una cantidad de 33.4 kJ para poder fundir 100 gramos de agua, pero después en el caso del delta S de vaporización vamos a tener otro valor y que va a ser mucho mayor, y ahí es lo que interviene en las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, siempre tienen que tener conocimientos teóricos para poder desarrollar un problema. Ya, la otra situación que tenemos entonces, agua líquida a 0 grados hasta agua líquida a 100 grados. Cambio de fase, hacemos la misma relación, sustituimos los datos y ahí tenemos el calor. Aquí lo único que nos cambia es el CP, bueno, y la diferencia de temperatura que estamos indicando. Este es el CP del líquido. Entonces, para el caso del cambio de entropía, nuevamente habría que aplicar acá el delta S NCP, logaritmo de T2 T1, se sustituyen los datos, se fijan que esto es bastante mecánico ya, pero ya espero que hayan comprendido la explicación anterior. Por eso aquí me fui más rápido, porque simplemente hay que sustituir los valores de temperatura, el valor de la capacidad calorífica de una sustancia distinta porque está en forma líquida, y la cantidad en masa o en mol que tiene el sistema. Y ahí tenemos entonces 130 Joule por Kelvin. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Por mi parte no, profe. Entonces vamos a lo siguiente. Tenemos agua líquida, agua gas, temperatura de ebullición. Aquí ya ven ustedes que ya es todo sistemático, hay que seguir aplicando la misma formulita, solamente ir cambiando la información. Y aquí tenemos el valor del delta H de vaporización. Estos valores están tabulados. Entonces, hay una situación aquí como también ustedes están desarrollando su prueba en cada uno de sus hogares. Yo a veces pienso, bueno, tienen que tener toda la información, tienen que tener tabla de datos, tienen que tener no sé cuánta información que puedan obtener, pero eso para mí significa pérdida de tiempo, que tienen que estar buscando la información. Es por eso que en las pruebas yo le coloco todos los datos necesarios para poder resolver el problema y que no estén buscando por un lado o por otro.
Siempre los datos que tienen que necesitar para cada problema lo van a tener en la primera página, que es más que nada información. Entonces ahí es donde tienen que ver y leer bien. Después tenemos entonces el delta S, tendríamos lo mismo que está planteado acá. Bien, y lo dividimos por la temperatura de ebullición. 225.6 kilojoules dividido por 373, entonces nos da 0,6048 kilojoules. Y ahí tenemos un valor de 605 joules para la transformación de líquido a gas respecto de los 100 gramos. Entonces aquí comparen este valor con el delta H con el delta S, perdón, de fusión a 0 grados. ¿Cuánto es el valor ahí? Yo no lo recuerdo en este momento. ¿Qué valor les dio? El delta S en la fusión, cuando tienen el agua sólida a 0 grados, agua líquida a 0 grados. ¿Perdona? Ya. 122, ¿es así? Aquí si ustedes se fijan, falta algo. ¿Qué falta? Y en eso hay que darse cuenta. Falta la unidad Kelvin. Ya sería 605 Joule Kelvin menos 1. Bien, entonces se ve claramente aquí. El cambio de entropía es mucho mayor que en la fusión. ¿Ya? Igual que la cantidad de calor que hay que aplicar es mucho mayor que en el caso de la fusión. Y esto justamente por lo que le indicaba recién, porque para llevar de líquido a gas se necesita una mayor cantidad de energía a aplicar para poder transformar este sistema de acuerdo al cambio de fase. Bien. Después, finalmente, agua-gas de 100 grados a 120 grados. Aplicamos esa formulita, sustituimos el valor del CP ahora del agua-vapor, que es 33.6 joules por mol por Kelvin, por la diferencia de temperatura. Aquí podríamos tener, no sé, 105 grados, 115 grados, 120 grados, etc. Hay que fijarse bien el valor entonces para poder sustituirlo. En este caso que tenemos aquí, ustedes podrían haber escrito perfectamente bien 120 menos 100. No hay ningún problema. Y escriben Kelvin, porque tal como les he señalado, una diferencia de temperatura en Kelvin respecto de la temperatura centígrada es exactamente el mismo valor. Bien, tenemos 120 menos 100 son 20. 393 menos 373 son 20. Entonces no es necesario estar transformando aquí a Kelvin por las dudas. Y ahí tenemos entonces el valor, 3.73 kilojoules. Y el cambio de entropía se hace exactamente lo mismo. Y aquí tendríamos entonces, finalmente, más 974 joules por Kelvin. Pero el problema, ¿cuál era? Llevar el sistema de agua sólida de menos 15 grados a agua-gas a 120 grados. Como ya se ha calculado calor y cambio de entropía por cada una de las etapas, y de acuerdo a lo que le indiqué al principio, nosotros podemos sumar todos los procesos y nos va a dar lo que queríamos calcular. Entonces, esto es lo que tienen aquí. Agua sólida menos 15 grados, agua-gas 120 grados. Ahí están las etapas respecto del flujo de calor. Primer cambio, primer flujo de calor, que es de menos 15 a 0 grados. Después tienen ahí para la fusión, ya para llevar de 0 a 100 grados. Enseguida en la vaporización, enseguida tenemos transformación de 100 a 120 grados y sumamos todo. Al sumar todo, suman todas las ecuaciones que están acá y nos va a dar el agua sólida de menos 15 grados a agua-gas a 120 grados. Y todos estos valores, al sumarlo, nos da 311 kilojoules. Fíjense bien cómo aproximé aquí.
Aquí tengo 5 cifras, pero sin embargo el resultado lo aproximé con 4. ¿Y cuál es la razón? La razón es que porque si vamos viendo, el número de cifras va a estar dado principalmente por esta cantidad, porque tiene menor decimales. Pero esta ya es una cifra más. Bien, y como es una cifra más, finalmente lo aproximamos solamente a 311 kilojoules. Entonces, eso es con respecto al calor. Como ya tienen los valores, ustedes pueden plantearse esto de nuevo, sumar y obtener entonces el flujo de calor o el cambio de entalpía correspondiente para la transformación que indicaba arriba. Después tenemos lo siguiente, cambio de entropía, para lo mismo, hay que hacer exactamente lo mismo. Se suman las ecuaciones con los cambios de entropía, ¿ya? Y vamos a obtener entonces el cambio de entropía total para el sistema. La entropía del agua sólida de menos 15 grados a agua-gas a 120 grados ha aumentado en 890 joules por Kelvin. ¿Ya? Este es el aumento. Aquí no nos indica cuál es la entropía para el agua sólida, ni tampoco para el agua-gas a esas condiciones de temperatura. Este es el cambio. ¿Cuánto aumentó la entropía desde el agua sólida hasta el agua-gas? En algunos problemas, pues más adelante, ya cuando tengamos que hacer uso de la entropía, se puede indicar un valor de entropía para una forma física determinada. Y eso ustedes lo tienen en la tabla de datos. Entonces, la tabla de datos tienen valores de las entropías para cada sustancia, inclusive algunas para las distintas formas gaseosas. Entonces, vuelvo a lo que le indicaba recién. Si en un momento ustedes tienen la tabla, pero cuando yo les planteo un problema, les voy a dar los valores para que no estén usando la tabla en ese momento. La tabla tienen que usarla cuando tengan que hacer ejercicio ustedes por su cuenta cuando están estudiando, no en la prueba. Bien, y el otro problema que le había planteado era ese. Entonces, tenemos aquí una mezcla isotérmica de gases ideales y lo que le había pedido acá es calcular el cambio de entropía. Entonces, en esta mezcla isotérmica de gases ideales, habían 3 procesos involucrados. Uno era la expansión del nitrógeno, el otro era la expansión del oxígeno, y a su vez, cuando los gases se mezclan, entre ellos hay un proceso de difusión. Y ese proceso de difusión tienen que recordarlo porque después vamos a ver otra función termodinámica donde tenemos que aplicar esto, conocer esto. Mientras se produce el proceso de difusión, las partículas no interactúan entre ellas. Entonces no hay flujo de energía en forma de calor. Y como no hay flujo de energía en forma de calor, tendríamos que el calor es cero, por lo tanto el delta S tiene que ser cero. Entonces, ¿a qué se va a referir el cambio de entropía de esta mezcla? Solamente a la expansión del nitrógeno y a la expansión del oxígeno. ¿Ya? Se lo mostré antes con un esquema y entonces se aplica esta ecuación. Esta ecuación tienen que recordarla. Bien, entonces, el delta S lo identifican con N. Bien, solamente el delta S lo identifican con N. Que tenemos aquí, N es la cantidad de cada gas por el logaritmo de la fracción molar de cada gas. Por lo tanto, aquí se nos transforma en una suma de términos relacionados primero con el gas nitrógeno y después con el gas oxígeno. Aquí previo habría que calcular entonces la fracción molar de cada gas. Y el valor de R, que es, como estamos calculando entropía, tiene que ser en Joule. Y se hacen las sustituciones correspondientes. Ahora, esta otra formulita dice aquí delta S molar. Y el delta S molar está relacionado con fracción molar. Bien, aquí tenemos el delta S respecto de N y el delta S molar con fracción molar. Por lo tanto, si yo les pido calcular el cambio de entropía molar, no tienen que usar esa relación. ¿Ya? Porque con eso me están calculando solamente el cambio de entropía. Este cambio de entropía es para cualquier cantidad de gas,
Sin embargo, este cambio de entropía es para un mol de esta mezcla. Y aquí ya vemos que tenemos 1,58 mol más 2,75 mol, que son algo de 4 y fracción mol de mezcla. Bien, y eso entonces es lo que hace la diferencia entre esos dos valores. Ya, sustituyamos. ¿Qué tenemos aquí? El valor de R, tenemos 1,58 mol, y el logaritmo de la fracción molar. Fijémonos bien acá, le voy a hacer un repaso de esto. Aquí hay 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque la fracción molar se usó con valores que tienen 3 cifras significativas. Y ahí tenemos la fracción molar. Bien, y para el caso del oxígeno, exactamente lo mismo. Si ustedes calculan este valor, después podrían escribir aquí simplemente 0,6352, haciendo la diferencia, ya que la fracción molar, esto tienen que saberlo muy bien, la fracción molar de un gas más la fracción molar del otro gas tiene que dar un valor igual a 1. Aquí ustedes me ponen, no, es que no nos da 1, da 0,9999, pero eso hay que aproximarlo. Y tenemos entonces la sumatoria de las fracciones molares respecto de la cantidad de gas y enseguida se multiplica por 8,314 y nos da el cambio de entropía. Y tenemos aquí entonces un cambio de entropía que es igual a 23,62 joules por Kelvin. Fíjense bien, el signo. El logaritmo de un número inferior a 1 es negativo. Respecto a este signo negativo, tiene que dar obligadamente positivo. A veces también me plantean signos distintos. Aquí el cambio de entropía es con signo positivo. ¿Y qué nos indica el signo positivo? El delta S es mayor que 0. ¿Qué es lo que indica? Que el proceso es irreversible. Por lo tanto, aquí podríamos escribir mezcla isotérmica irreversible de gases ideales, porque nos dan cambio de entropía positivo. Aquí no podemos estar pensando tampoco en el proceso inverso, porque una vez formada la mezcla, ya es imposible separarla en forma gaseosa. Pero sí hay como un antecedente lo siguiente: el nitrógeno y el oxígeno son los componentes del aire, y el nitrógeno en forma industrial y el oxígeno en forma industrial se obtienen del aire. Entonces, si les digo que estos gases no se pueden separar, la única forma de separarlo es condensarlo, llevarlo a la forma líquida. Y entre el nitrógeno y el oxígeno en forma líquida tienen temperatura de ebullición distinta. Por lo tanto, se hace una destilación industrial y se separan los componentes de esta mezcla en forma líquida y después se llevan a la forma gaseosa. Bien, el cambio de entropía molar ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí, en vez de la cantidad de gas, se sustituye la fracción molar. 0,3648 logaritmo de 0,3648. Y para el oxígeno, exactamente lo mismo. Entonces tenemos eso y finalmente nos da un cambio de entropía positivo. Entonces esto es para los 5,45 mol. Ya, recién les dije, hay un valor 4 y algo más. Si aquí multiplicamos por 4 nos da, no sé, por 21,6, pero dije algo más. Y ven el cambio, entonces es mucho mayor el cambio de entropía si tomamos en cuenta la cantidad total de gas. Ahora, esto hay que comprobarlo, si estos resultados son correctos o no, de acuerdo a cómo se obtuvo esto. Entonces, para esto es muy simple. El cambio de entropía calculado acá, que es 23,625 joules por Kelvin, se divide por el número total de gas de la mezcla. Entonces, si este valor lo dividen por esa cantidad, vean cuánto les da. Profe, ¿por la suma de los dos o individual? No, la suma.
la mezcla total. Le indiqué esto que está aquí, M se refiere a un mol de la mezcla. ¿Ya? Por lo tanto, tú tienes que sumar estas dos cantidades. Y el valor es 23.65, tienes que dividirlo por la suma de ambas cantidades. Entonces con esto, igual yo le estoy enviando un mensaje. Siempre hay una forma de poder comprobar el resultado. Y estas son las cosas que hay que buscar. Por ¿Da el eso, mismo valor, profe? ¿Da el mismo da valor que es la entropía molar? correcto, da exactamente el mismo valor. Por eso yo le digo, siempre le doy los problemas sin resultado para que ustedes busquen los mecanismos también de visualizar cuál es el resultado correcto. Bien, y esto es los ejercicios que yo le había propuesto anteriormente. Espero que se haya aclarado y no haya dudas al respecto.